En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al analizar el pontificado de Pío XII desde el punto de vista de la cuestión de su relación con el Concilio II del Vaticano, hemos planteado dos aspectos fundamentales. El primero era el de la actitud político-diplomática desarrollada por el Papa Pío XII antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. El antes, obviamente, nos remite primariamente a su condición de secretario de Estado bajo el pontificado de Pío XI. Este tema ya está presentado. Ahora nos queda el segundo aspecto, que desarrollaremos de modo mucho más sucinto, más escueto, porque está ligado a otras líneas históricas que tenemos que analizar y desarrollar aparte. Pero sí voy a presentar una visión panorámica de este otro aspecto. ¿De qué se trata ahora? Se trata de cómo en las grandes encíclicas doctrinales de Pío XII encontramos, o podemos plantear al menos la cuestión de que es posible encontrar una especie de antecedente a la temática desarrollada por el Concilio II del Vaticano. El carácter de antecedente temático diríamos que prácticamente no admite disputa, porque es un fenómeno manifiesto. En el año 1943, Pío XII emite dos grandes encíclicas doctrinales que figuran entre las mayores de su pontificado. Una es la encíclica Mystici Corporis Christi, sobre el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, o sobre la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Y otra encíclica titulada Divino Afflante Spiritu, sobre el estudio de la Sagrada Escritura. Centrada la encíclica fundamentalmente en la importancia que ha tenido el desarrollo de los estudios bíblicos, historiográficos, arqueológicos, filológicos, del amplio arsenal de recursos que eso proporciona a la exégesis y de los principios de una exégesis ortodoxa. Tenemos dos encíclicas aquí, una sobre la Iglesia, otra sobre la Sagrada Escritura y el modo adecuado de estudiarla. En el año 1947 aparece la encíclica Mediator Dei, también entre las más importantes de Pío XII,
sobre la Sagrada Liturgia. Esta encíclica aborda la problemática de la esencia de la liturgia y luego traza líneas para una recta reforma de la liturgia. Por último, en el año 1950 emite Pío XII la encíclica Humani Generis. En esta encíclica aborda lo que podríamos llamar la deformación por una serie de errores que se están sosteniendo o que están circulando en la Iglesia, de los estudios teológicos, de los estudios filosóficos y de la relación de la fe y de la teología con las ciencias particulares. Además de esto, tenemos que señalar la existencia de una multitud de discursos, alocuciones, mensajes, en que Pío XII se ha dirigido a diversos círculos de católicos, ¿no? Considerando desde el punto de vista de la fe todos los aspectos de la vida social y aún diversos aspectos de la vida profesional de los cristianos. Discursos a las familias o a los padres de familia, discursos a los obreros, o discursos a los políticos, discursos a los magistrados, discursos a grupos representativos de distintas profesiones como médicos, abogados, ingenieros, discursos a los artistas, a los escritores, a los periodistas. Aquí tenemos un amplio panorama de cómo todas las actividades de la vida social están llamadas a conformarse a la fe cristiana. Si a esto le añadimos los documentos de carácter político, diplomático, o las alocuciones y mensajes relativos a esta temática, surge una realidad manifiesta, y es que el conjunto de los documentos del Concilio Vaticano II aparece preludiado al menos por el magisterio de Pío XII. Recordemos que el Concilio II del Vaticano emite 4 constituciones. Y podríamos hacer un estudio comparativo precisamente de esas 4 constituciones con el magisterio de Pío XII. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, aparece de alguna manera preludiada por la encíclica que hemos mencionado, Mediator Dei, dedicada a la Sagrada Liturgia en su esencia y en su posible reforma. Es precisamente el mismo enfoque, el mismo esquema temático de la Sacrosanctum Concilium, que en la primera parte analiza la naturaleza, la esencia de la Sagrada Liturgia, y en la segunda parte traza normas para una adecuada reforma o renovación de la Sagrada Liturgia. Ahí hay una correspondencia hasta en la estructura con que se aborda el tema. Se parte de lo que es constitutivo,
de la liturgia, se trata de entender qué es la liturgia, y luego, a partir de ese núcleo doctrinal, se proponen lineamientos, normas prudenciales o normas que se derivan de la doctrina de la fe para el orden práctico de una posible reforma de la liturgia. En ese terreno, el carácter de preludio va más allá, porque no se limita al aspecto doctrinal, sino que también pasa a la práctica. Recordemos que bajo el pontificado de Pío XII se produce, en primer lugar, ya para el año 51, la reforma de la vigilia pascual o del sábado santo. Esta reforma se introduce en el año 51 a través de los trabajos preparatorios de una comisión organizada por Pío XII para la reforma de la liturgia en el año 1948. Comisión que integraba a varios miembros, entre los cuales figuraba como secretario Aníbal Bugnini, que cumplirá luego un papel destacadísimo en la reforma de la liturgia hecha por Pablo VI después del Concilio Vaticano II. Solo que en esa segunda fase de reforma, posterior al Segundo Vaticano, Bugnini llevará el papel protagónico. Acá es uno más de una comisión con una función auxiliar. Pero es interesante advertir que hay continuidad hasta en las figuras que participan, y no cualquier figura. Esa reforma que se inicia en el año 51 ad experimentum se consolida en el año 55, y para el año 56 se produce la reforma de toda la Semana Santa, que introduce modificaciones sustantivas en la celebración del Jueves y del Viernes Santo. A eso hay que agregar modificaciones en la disciplina litúrgica en varios aspectos durante el pontificado de Pío XII. Por ejemplo, la ampliación de los permisos para traducir a lengua vernácula partes de la misa, la modificación de la disciplina del ayuno eucarístico, que hacia el final del pontificado de Pío XII termina haciendo posible la celebración de misas vespertinas, sustituyendo el plurisecular ayuno natural de toda la noche por un ayuno de 3 horas inmediatamente precedentes a la misa. De manera que hay toda una serie de reformas, algunas que no llegan a buen puerto, sino que se frustran en el camino, como la introducción de una nueva traducción de los salmos, aunque esto tiene que ver no solo con la reforma de la liturgia, sino también con el aspecto bíblico, digamos así, el movimiento bíblico. Pío XII hace componer una nueva traducción de todo el Salterio a la lengua latina, y se prueba su uso en el oficio divino, aunque, insisto, finalmente se descartará esa nueva traducción. Tenemos una serie de fenómenos que son hechos, ¿no? Así que tampoco ahí cabe disputa en cuanto a la producción de estos fenómenos. Y parece que podemos hablar de una cierta línea que une una cosa con otra, desde el punto de vista temático, estoy diciendo. Luego ya pasaremos a considerar si hay identidad o hay diferenciación en el enfoque del tema. Eso es otra cosa. Es decir, no estoy señalando que es lo mismo una cosa que la otra, sino más bien que hay una continuidad temática, material,
Entonces, lo primero que señalamos es la Mediator Dei y la Sacrosanctum Concilium. La segunda constitución del Vaticano II es la constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. Esta estaría preludiada por la encíclica de Pío XII sobre la Iglesia, Mystici Corporis Christi. Precisamente en ambos casos se trata de dilucidar la naturaleza de la Iglesia en su profundidad y poner ante los ojos de los fieles ese misterio que es la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. El tema es el mismo, es la Iglesia. Acá hay una diferencia de enfoque que salta inmediatamente a la vista para cualquiera que conozca un poco la historia de la teología y en particular de la eclesiología, porque mientras la encíclica de Pío XII está centrada en la noción de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, la Lumen Gentium, que menciona la realidad misteriosa de la Iglesia, la presenta de entrada como un gran misterio, va a centrar ese misterio más bien después de tratar las imágenes de la Iglesia, que son de origen bíblico, incluida de cuerpo de Cristo, que es neotestamentario. Va a centrar su mirada en la noción de la Iglesia como pueblo de Dios. Ahí hay una diferencia de enfoque conceptual que tiene su trasfondo en diferencias de enfoque teológico que se dan entre, digamos, la primera mitad del siglo XX y mediados y segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, permanece la línea temática, eso es lo que estoy diciendo. Ahí señalo ese contraste inicial porque también es evidente, es manifiesto. Tercera constitución, Dei Verbum, sobre la divina revelación, sobre la Sagrada Escritura. Es cierto que ahí la temática es más amplia, porque la constitución Dei Verbum no se limita a hacer una constitución sobre cómo hay que estudiar la Sagrada Escritura, sino que, como acabo de decir, es una constitución sobre la divina revelación y sus fuentes. Ahí entra la temática de la Sagrada Escritura, pero no está limitada a considerar la Sagrada Escritura, no se limita a eso, más bien retoma la temática de la divina revelación que ha desarrollado el Concilio Vaticano I, en amplitud. Pero de nuevo hay un parentesco temático innegable, si uno quiere buscar un antecedente próximo, no remoto, de la Dei Verbum, parece que la encíclica Divino Afflante Spiritu de Pío XII lo es. Continuando con una línea de encíclicas acerca del tema, que se inicia con León XIII, se continúa con Benedicto XV, y pasando a través de Pío XII con la encíclica Divino Afflante Spiritus, llega a la Dei Verbum del Vaticano II. Eso, cualquier estudioso de la Sagrada Escritura se habrá encontrado en algún manual de introducción de la Biblia con esta línea magisterial, ¿no?, de encíclicas acerca de la Sagrada Escritura y de cómo abordar el estudio de la Sagrada Escritura y de la renovación de los estudios bíblicos, que estarían en el trasfondo de la Dei Verbum. Insisto que la temática de la Dei Verbum es más amplia. Aquí no hay una coincidencia temática, como sí se da en el caso de la Sagrada Liturgia. Y sí se da también en el caso de la Iglesia. No hay una coincidencia temática sin más, sino una anticipación de parte de la temática.
Acá el asunto en la Constitución del Vaticano II se complica porque ya combina la problemática de los estudios bíblicos con problemáticas teológicas acerca de las fuentes de la revelación. Por último, el conjunto de discursos relativos a las distintas profesiones, oficios, a la política y a la diplomacia y por lo tanto también a las relaciones entre la Iglesia y lo que no es la Iglesia en el mundo, de Pío XII, preludian directamente la Constitución, la cuarta Constitución, la llamada Constitución Pastoral del Concilio II del Vaticano, Gaudium et Spes. Esa atención a los distintos aspectos de la vida social, de la vida humana, sobre la tierra, todas las esferas de la actividad humana están vistas desde la luz de la fe, se las presenta a la luz de la fe. Se quiere decir una palabra desde la fe para cada una de esas esferas, sacando consecuencias de los principios de la fe. Ahí entra toda la actividad del hombre en el tiempo. Pero también si uno se extiende a la región de los documentos políticos y de los documentos diplomáticos de Pío XII, está la relación de la Iglesia con el mundo en general. De nuevo tenemos una temática preparada, anticipada. Yo me enseñé otra encíclica de Pío XII, que en cambio no parece tener continuidad en el Vaticano II. Y por acá ya empieza el planteo de un problema, porque tenemos que advertir que esta encíclica Humani Generis confronta fundamentalmente un conjunto de errores que trata de apuntar, que condena y que trata de señalar como peligrosos para la vida de la Iglesia. De allí desprende a mí una serie de preceptos prácticos acerca de cómo se ha de estudiar la teología, la filosofía y cómo se debe relacionar la doctrina de la fe y la teología y la sana filosofía con las ciencias particulares y sus hipótesis y sus conjeturas, para decirlo de un modo más preciso. Y pareciera que el Concilio Vaticano II no tiene un documento equivalente. Acá nos encontramos con un fenómeno llamativo, ¿no?, que plantea el problema de por qué no. ¿Por qué no hay en el Concilio II del Vaticano una constitución como documento importante, destacado, que prevenga acerca de los errores del tiempo? Esta pregunta nos lleva a un meollo de esta cuestión de comparación entre el preludio y lo que sigue al preludio. ¿Por qué digo esto? Porque independientemente del contraste formal que uno puede hacer en lo que dicen los documentos del preludio y lo que dicen los documentos del concilio, es decir, la doctrina que transmiten, hasta dónde hay coincidencia y hasta dónde no, si la falta de coincidencia es en las doctrinas o es más bien en el tono y en la actitud en que están expuestas las doctrinas,
todo eso se puede discutir ampliamente. Que hay contrastes de contenido también es innegable, como es innegable que hay continuidad de contenidos, las dos cosas. Si uno contrasta estas encíclicas de que he dicho que de alguna manera preludian la temática del Vaticano II con los documentos correlativos que he señalado como propios del Concilio II del Vaticano, uno puede encontrar semejanzas, muchas veces citas explícitas de los documentos de Pío XII, y en otros casos puede encontrar pasajes que presentan cierto giro en otra dirección, que era señalada por los textos de Pío XII. Como lo he dicho ya para la temática de la Iglesia, ¿no? Ahí hay un giro en el enfoque que es evidente, que es manifiesto. Si bien no se nota eso directa y primariamente en la encíclica sobre la liturgia, cuando uno compara la parte doctrinal de la encíclica de Pío XII con la parte doctrinal de la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, se puede advertir que hay muchas coincidencias temáticas, incluso hay pasajes de la Sacrosanctum Concilium, como aquel sobre la presencia de Cristo en la liturgia al comienzo, que prácticamente reproducen un pasaje análogo de la encíclica Mediator Dei. También se puede decir que más que un giro hay una especie de profundización de lo mismo, ¿no?, con elementos añadidos en la consideración de la naturaleza de la liturgia. Y que en la parte normativa, o sea, en la parte que señala normas para una sana reforma de la liturgia, hay diferencias de énfasis, pero también hay una continuidad básica en la presentación de lo que serían normas fundamentales reguladoras de una sana reforma de la liturgia. Es verdad que leyendo las normas en la encíclica de Pío XII, uno encuentra que lo que se hizo después del Vaticano II parece ser hasta una especie de contradicción manifiesta de esas normas. Y algunas de las cosas que dice Pío XII en la Mediator Dei aparecen claramente contradichas por las reformas o las transformaciones postconciliares. Pongo un ejemplo de esto. Pío XII habla en la encíclica del peligro del arqueologismo litúrgico. Es decir, pretender eliminar de la Sagrada Liturgia todo aquello que no sea antiquísimo y primitivo. La Mediator Dei considera que ese criterio es inaceptable. Señalemos que al rechazar ese criterio del excesivo arqueologismo, no descarta sin más la posibilidad de restaurar ciertas formas más antiguas, sino que lo que descarta es la idea de que todo tiene que volverse a la forma más elemental y primitiva que sea posible, sin tener en cuenta todo el proceso ulterior de desarrollo orgánico de la Sagrada Liturgia a lo largo de los siglos. ¿Eso se respeta en la reforma que se hace después del Concilio II del Vaticano? O más bien, esa parece estar profundamente abarcada por un espíritu arqueologista, podría uno preguntarse. Es decir, volver los ritos a la forma más primitiva posible.
o pretender hacerlo, o por lo menos declarar que se lo está haciendo como fundamento de la reforma que se hace. Cuando a la luz de la norma que establece o que enuncia la Mediator Dei, eso no es un principio fundamentante adecuado, porque más bien es un error. Pero si uno va al texto de la Sacrosanctum Concilium, uno encuentra el contraste. El contraste está más bien entre lo que dice la Mediator Dei y lo que hace Pablo VI después del concilio, que entre la encíclica de Pío XII y la constitución del concilio sobre la Sagrada Liturgia. A la que la pretendida reforma o transformación en realidad que sigue del concilio hay que ver si corresponde o no. Ese es otro problema. Es decir, lo que se hace como transformación de la liturgia después del Segundo Concilio del Vaticano responde a las directrices, incluso a las normas establecidas por los propios documentos conciliares o no. Este es un tema en el que ahora no nos compete entrar, pero lo señalo como una problemática porque afecta también a algo que se da en la encíclica de Pío XII. Cuando uno se enfrenta con problemas como el del arqueologismo litúrgico, y se rechaza el arqueologismo como principio exclusivo, absolutizado, pero se admite la posibilidad de reformas, y eso se da tanto en la encíclica de Pío XII como en la encíclica y en la práctica de la reforma litúrgica durante el pontificado de Pío XII, como en la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II y en las transformaciones y reformas que vienen después. La cuestión, al mismo tiempo que, insisto, se rechaza el arqueologismo como absolutización de todo lo primitivo, como si solamente lo primitivo fuese válido, y al mismo tiempo se admite una reforma, hay que advertir lo siguiente: el concepto mismo de reforma parece querer decir volver a una forma anterior que se ha desfigurado, que se ha deteriorado, que se ha parcialmente o accidentalmente corrompido. Y para volver a una forma anterior hay que remontarse a algo que es de alguna manera antiguo, es decir, hay que hacer cierta arqueología, aunque sin caer en el arqueologismo, como absolutización de lo primitivo. Pero ahí nos embarcamos en un terreno en el que las precisiones son absolutamente necesarias, porque si no, quedamos en la perplejidad de un sí por un lado y un no por el otro, ¿no? Sí a la reforma, a la sana reforma, pero no al puro arqueologismo perfecto. Y entre las dos cosas, ¿qué hay? La reforma que hace Pío XII, la reforma que hace Pablo VI. Bien, es una problemática interesantísima, por otra parte, ¿no? Pero hay que advertir que la encíclica Mediator Dei no es una encíclica firmemente opuesta y cerrada a toda reforma de la liturgia, lo cual lo pondría en todo caso a Pío XII en contradicción consigo mismo, porque él se embarca en reformas de la liturgia, promulga documentos que reforman la Sagrada Liturgia. Y en el caso precisamente de la primera reforma de importancia que hace, que es la del Viernes Santo, lo que procura es restaurar una forma primitiva, más antigua, que se ha desdibujado, que se ha transformado con el tiempo
quitándole a la antigua vigilia su carácter de tal al trasladarla a la mañana del sábado. Sin conocimiento de la historia de la liturgia no hay fundamento para tal reforma. Lo que quiero señalar es simplemente que nos encontramos en un terreno complejo y yo diría que hasta resbaladizo, que se mantiene sano en la medida en que hay sentido de lo litúrgico y respeto de la sacralidad de los ritos litúrgicos. Ahí ya pasamos a otro problema que no compete abordar aquí, y es ver cómo esa desacralización de la liturgia se introduce en el panorama de las reformas o de las transformaciones. ¿Por qué vías? Eso ya nos llevaría a la complejidad del movimiento litúrgico, que lo trataremos en pocas clases. Dentro de pocas clases, quiero decir. Nos llevará unas cuantas clases, pero será dentro de poco. Porque precisamente al tratar de señalar este panorama de la continuidad o la discontinuidad, contraposición entre los documentos de Pío XII y los documentos del Concilio II del Vaticano, surge la problemática más amplia de cómo estas temáticas arraigan en los movimientos respectivos, ¿no? El movimiento litúrgico, el movimiento bíblico, el movimiento teológico, que preceden tanto al pontificado de Pío XII como al Concilio Vaticano II y los acompañan a su vez, en sus diversas ramas, en sus diversas corrientes. Eso es lo que hay que analizar históricamente para tener un panorama más amplio de esta problemática que estoy planteando, pero que asoma evidentemente con solo que uno se aproxima a considerar alguna de las normas que propone la Mediator Dei y que retoma la Sacrosanctum Concilium. Otra cosa en la que insiste la Mediator Dei desde el punto de vista práctico es la autoridad suprema y como la presenta la encíclica prácticamente excluyente de la Santa Sede en materia de reformas litúrgicas. Por ejemplo, cuando aborda el problema de la introducción de las lenguas vernáculas en la liturgia, establece como principio la posibilidad de traducir partes de la liturgia a las lenguas vernáculas, que será lo que repita la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II. Y salvaguarda que eso solamente se puede hacer con autorización de la Santa Sede, cosa que también dirá la Sacrosanctum Concilium. Ahí de nuevo nos encontramos con un problema interesante, porque tanto Pío XII como la Sacrosanctum Concilium valoran, estiman, expresan de modo claro, afirman de modo explícito el valor de la lengua latina como lengua del rito romano, como lengua de la Sagrada Liturgia, pero al mismo tiempo sostienen la posibilidad como un bien para el aprovechamiento por los fieles de la Sagrada Liturgia, la traducción de los textos a las lenguas vernáculas. De nuevo, en ese terreno también hay medidas concretas de Pío XII autorizando traducciones a diversas lenguas durante su pontificado, algunas amplias, otras restringidas, pero también existe el precedente concreto. Eso no es una cosa que empiece después del Concilio II del Vaticano. En el caso de nuestro país tenemos la aprobación de un directorio para la misa en el pontificado de Pío XII, ya hacia el fin del pontificado de Pío XII, que precisamente entre las normas que contiene, con autorización de la Santa Sede, está la de la posibilidad de traducir las lecturas y de traducir otras partes del rito de la misa a la lengua castellana, a la lengua vernácula.
nos encontramos ahí con un fenómeno que es más matizado de lo que se suele presentar en ciertas visiones esquemáticas y cuasi maniqueas en esta materia, que son visiones que no corresponden a la realidad histórica, así de sencillo. La realidad histórica es más compleja y nos presenta un proceso en desarrollo del cual hay que tratar de escudriñar las raíces, el modo en que se desarrolla y luego los frutos que genera. Pero no es una cosa de un día para el otro, ni es una cosa en la cual haya un absoluto contraste de oposición o de contradicción entre antes del concilio y después del concilio. Esto es importantísimo entenderlo, no para señalar, no para sacar de aquí una conclusión apresurada o para señalar que el concilio está justificado porque Pío XII ya lo había anticipado. No es eso lo que quiero decir. Estoy diciendo que si uno considera las líneas históricas que desembocan en el concilio, los fenómenos se presentan con una notoria complejidad. No son simples, no son un mero contraste, eso es lo que estoy tratando de señalar. Hay una preparación histórica que es innegable, aun cuando se enfaticen o se quieran enfatizar los elementos de contraste. Lo mismo que acabo de decir de las traducciones a lengua vernácula, hay que decir de la música litúrgica. Pío XII exalta el canto gregoriano, indica la importancia de usarlo en la liturgia. Lo mismo hará la Sacrosanctum Concilium. Norma de la Sacrosanctum Concilium hoy día ampliamente despreciada, pasada por alto, contradicha expresamente, sin ningún problema. Esa selectividad para elegir qué hay que seguir del Vaticano II y qué hay que rechazar es un fenómeno muy interesante, porque los fervorosos panegiristas y, para usar la imagen de Monseñor Gherardini, turibularios que se la pasan adorando al Concilio Vaticano II con triples golpes de turíbulo, practican constantemente, es decir, usan ciertas cosas del Concilio Vaticano II que les convienen para sus visiones políticas o pastorales y pasan por alto, desprecian y contradicen lo que no les conviene. Estoy diciendo que hay una incoherencia fundamental en eso, ¿no?, que es manifiesta y que tampoco es objeto de controversia. El fenómeno se da de hecho, y es fácil advertirlo en el caso que acabo de señalar. Pero el caso de la música sacra, así como Pío XII señala la importancia del canto gregoriano, incluso defiende el uso de la polifonía sacra, que en ese momento era atacada por múltiples vías, ¿no?, por ser una música demasiado compleja, que desdibuja el texto sacro y por lo tanto de alguna manera se aparta de la norma primaria que establece el mismo documento de San Pío X acerca de que la música litúrgica debe tener su centro en la palabra y no en el sonido. Defiende la polifonía sacra en sus formas más nobles, más elevadas. Aun cuando hace esto, también abre la puerta, y con toda claridad, al uso de música litúrgica popular, lo que se llama música popular para la liturgia. Enfatiza su importancia, la importancia que tiene para que los fieles participen en el canto litúrgico y se cumplan ellos aquello que dice San Agustín de que quien canta ora dos veces, etc. Es decir, no es que la actitud es unilateral,
Es una actitud compleja, como es la que uno registra en el documento del Vaticano II que se llama Sacrosanctum Concilium. Es una actitud ante una realidad compleja que quizás sería mucho más sano dejar librada a la prudencia de cada quien en los contextos concretos que meterse a establecer normas generales en una problemática para la cual las normas generales tienen que ser de una claridad y de una precisión, de una exactitud y de una falta de equivocidad que es muy difícil lograr en temas tan complejos para llevarlos adecuadamente a la práctica. Porque cuando usted dice, bueno, la música popular también hay que usarla, ¿hasta dónde? ¿De qué manera? ¿Qué quiere decir música popular? Claro, dirá Pío XII, también lo dice el Vaticano II, una música que sea apta y digna para la celebración litúrgica. ¿Y cómo se juzga eso? ¿Quién en definitiva dirá si es apta, si es digna, si es adecuada? Fíjense que son todos calificativos que implican juicios de estimación o de valor, para los cuales es muy difícil poner criterios objetivos de validez universal. No digo imposible, digo difícil. Pero que si se enuncia eso sin decir cuáles son esos principios, da lugar a una vaguedad innegable, por lo menos. Porque son términos vagos. ¿Qué quiere decir adecuado? ¿Qué quiere decir digno? ¿Qué quiere decir respetuoso de la sacralidad de la liturgia? Hay cosas que parece que manifiestamente chocan con eso, y hay otras que quizá no, o quizá sí. ¿Hasta dónde llega esto? Y además ahí están en pugna dos cosas. Y lo propio de la Mediator Dei de Pío XII es admitir las dos cosas. Lo mismo que es lo propio de la Sacrosanctum Concilium. Una cosa es la misteriosidad y la sacralidad intrínsecas de la Sagrada Liturgia. Y otra cosa es la idea de todo el movimiento litúrgico pastoral de que la liturgia es algo de lo que el pueblo debe participar de manera, el conjunto de los fieles, debe participar de manera activa, consciente. Y lo más podríamos decir lo más comprensivamente que sea posible para que sea fructuoso. Cuando se establece esa línea y admite a las dos juntamente, se plantean indudables problemas de conflicto, es decir, se está estableciendo una tensión. Y la tensión está precisamente entre hasta qué punto esas adaptaciones pastorales respetan la identidad, la esencia de la Sagrada Liturgia, su misteriosidad, su sacralidad. Y permiten auténticamente participar a la asamblea. Y cuando en cambio esa presunta participación se transforma en un factor deformante de la misma realidad de la liturgia, y entonces ya no participa nadie, ni activa ni fructuosamente, porque las acciones que se ponen no son las propias de la liturgia, y por lo tanto no se pueden extraer adecuadamente los frutos propios de ella. Acá estamos en una tensión clarísima. Ahora son los documentos los que establecen la tensión. Y es la complejidad del movimiento litúrgico lo que establece la tensión. Por eso tenemos necesariamente que remontarnos a él para entender todo esto. Porque una cosa es en la línea del movimiento litúrgico que profundiza teológicamente la esencia de la liturgia, destacando su profundidad, su misteriosidad, su importancia central en la vida de la Iglesia.
Y otra cosa es el movimiento de la pastoral litúrgica, cuya preocupación central es de orden práctico, y es llevar a los fieles a la liturgia para que participen consciente, activa y fructuosamente de la misma. Porque ahí ya nos encontramos con cuestiones prácticas. Cuestiones prácticas que incluso desembocan en cuestiones prudenciales. Y ahí el problema es cómo se pueden establecer normas generales y universales para cuestiones que son prudenciales. Es decir, que son singulares y concretas en cada lugar y momento. Ahí se abre otra tensión. No solo ya la tensión entre dos direcciones distintas del movimiento litúrgico que influyen en los documentos del magisterio, ambas juntamente, sino además la tensión entre lo universal y lo particular, entre los principios y lo prudencial, que es una tensión que no se puede resolver a nivel de documentos ni de normas, precisamente. Es absurdo pretender resolver lo que tiene por fuerza que quedar librado a la prudencia de los pastores con normas generales. Hay un exceso de concepción del alcance de la autoridad humana, diría yo. Me he detenido un poco en este tema de la Sagrada Liturgia, precisamente porque ofrece muchos elementos para profundizar en lo que estoy planteando. Yo quiero plantear acá en esta clase nada más que una perspectiva sobre esto. Y el caso del analizar estos elementos de la Mediator Dei que tienen su eco en la Sacrosanctum Concilium, me pareció importante como ejemplo. Ahora retomo el hilo fundamental que quería desarrollar, porque yo dejé abierta una pregunta. La pregunta era: ¿por qué una encíclica como la Humani Generis no tiene eco ni hace de preludio para un documento análogo del Concilio II del Vaticano? Y esta pregunta nos lleva ya a lo que podría ser el elemento más notorio de contraste. Yo estoy señalando la continuidad, pero también hay contraste, Y el elemento más notorio de contraste se da si pensamos precisamente en la Humani Generis y en la ausencia de un documento correlativo en el Concilio II del Vaticano. Si nos remontamos al comienzo de este curso, tenemos ya la respuesta servida, obviamente, porque hemos visto cómo tanto Juan XXIII como Pablo VI, al señalar los propósitos del concilio, descartan, y según eso según la expresión cargada de una retórica realmente oscura, pronunciada por Juan XXIII, descartan el corregir errores, cosa que la Iglesia ha hecho en el pasado y con severidad, dice el Papa Roncalli, porque ahora la Iglesia, o sea él, no la Iglesia, prefiere la actitud maternal de la misericordia. Dije cargado de una retórica oscura porque para quienes ejercen el magisterio es una forma primaria y obligatoria de misericordia la de corregir los errores en materia de fe. Por eso digo que la retórica de ese parrafito de Juan XXIII es una retórica oscura, retorcida, y yo diría hasta perversa, porque hace pasar por mal un bien. Y eso es perversidad ideológica.
hace pasar algo bueno, la severidad con que la Iglesia en el pasado ha condenado los errores, lo cual es su oficio, su deber, su obligación para conservar el depósito, que es obligación primaria, que explícitamente consta en la Sagrada Escritura divinamente inspirada, es hacer pasar eso como una especie de mal, porque eso sería una actitud privada, nada más y nada menos que de la misericordia que se nos manda a los cristianos por la voz de nuestro mismo Señor y Redentor Jesucristo. Sed misericordiosos como vuestro Padre del cielo es misericordioso. Decir que no es misericordia hacer eso que es obligación primaria de los pastores de la Iglesia, insisto, es presentar un bien como mal. Por eso he hablado de retórica oscura, y me animo a decir inclusive perversa. Perversa en el sentido de que pervierte al oyente. Lo pervierte quiere decir que lo hace enfocar su mente en dirección opuesta a la de la verdad. Lo desenfoca radicalmente porque lo empuja al error. Pero en esa expresión de Juan 23 tenemos una clave manifiesta, de nuevo, no hay que hurgar demasiado, hay simplemente que atender a lo que está dicho y hacerse cargo honestamente de lo que se ha dicho. Tenemos una clave para entender el factor de contraste. Pío XII no ha abdicado de ese oficio, de ese deber de corregir los errores. En cambio, la orientación que Juan XXIII y Pablo VI le imprimen al concilio que ellos presiden parece implicar un olvido, incluso un desprecio y hasta una demonización de esa actitud de estar vigilante frente a los errores y corregirlos adecuadamente. Es, por lo tanto, desde allí fácil comprender por qué el Concilio II del Vaticano, que abdica de la finalidad propia más característica de todos los concilios ecuménicos, condenar los errores que se oponen a la fe y pueden deformar el depósito recibido, no tiene un documento que le haga eco a la Humani Generis de Pío XII. Y esto entronca con otro problema que tenemos que desarrollar históricamente. Ya lo enuncié en la clase respectiva, cuando tracé las grandes líneas históricas que tenemos que recorrer para ver los trasfondos del Concilio II del Vaticano. Y es el problema del modernismo. Porque si uno lee y estudia la Humani Generis, parece claro que la Humani Generis es un eco de la Pascendi Dominici Grecis de Pío X. La estructura misma de la encíclica le hace eco a la Pascendi. Considera primero los errores en materia teológica, después los errores en materia filosófica, y luego los errores en cuanto a lo que podría ser un influjo inercial en la mentalidad cristiana y en la teología de las ciencias particulares y de sus conjeturas, que a veces están interpretadas o a veces están inficionadas de errores materialistas, de errores incompatibles con la fe cristiana.
Toda la encíclica tiene un tono de rechazo de innovaciones o de presuntas innovaciones teológicas o filosóficas que nos recuerda a la lucha contra el modernismo de San Pío X. En esta encíclica Humani Generis, sin embargo, a pesar de que la podemos entender claramente como un eco de la Pascendi, el Papa Pío XII no retoma sin más el concepto de modernismo. Hace hincapié en una serie de errores. Ahora vamos a repasar brevemente cuáles son los principales que mencionan. Pero, a diferencia de lo que hace la Pascendi, no los remite a todos a una visión unitaria y compacta que se pudiera llamar modernismo. Y esto es una ausencia también curiosa. Así como es una ausencia no curiosa, sino flagrante, pasmosa, la de toda corrección de errores doctrinales en el conjunto de los textos del Concilio II del Vaticano, es también una ausencia sorprendente y también sugestiva, la de lo que podríamos llamar retomar la condena de San Pío X al modernismo sin más, que aparece en la Humani Generis. La Humani Generis, por ejemplo, empieza por reivindicar la apologética racional de la fe en el sentido tradicional. Cuando habla de los errores teológicos son en materia apologética, en materia dogmática y en materia exegética, básicamente los que reseña. Y defiende la apologética racional contra errores que pretenden disminuirla o incluso negarla en su posibilidad. Bueno, ese es precisamente uno de los elementos del modernismo. Pero acá está atacado por sí mismo y no como parte de la mentalidad modernista. En esas direcciones de falsa apologética menciona como errores en que se suele caer para adaptar la defensa de la fe católica o para señalar la credibilidad de la fe católica a los que no creen, se toma como estrategias falsas las de adaptarse al evolucionismo, al historicismo, e incluso el admitir aberraciones de una moderna filosofía, leo, que para oponerse al idealismo, al inmanentismo y al pragmatismo se ha llamado a sí misma existencialismo, porque rechaza las esencias inmutables de las cosas y solo se preocupa de la existencia de los seres singulares. O sea que otro error es el del existencialismo, ¿no? Habla de una apologética inficionada de evolucionismo, de historicismo, de existencialismo, ¿no? Existe además, dice, un falso historicismo que al admitir tan solo los acontecimientos de la vida humana, tanto en el campo de la filosofía como en el de los dogmas cristianos, destruye los fundamentos de toda verdad y ley absoluta.
obviamente que ese historicismo es falso. Habría que pensar si esta expresión no da lugar a entender o a conjeturar que puede haber un historicismo que no sea falso. No necesariamente se quiere decir eso, pero acá se ataca a un falso historicismo, ¿no? Que es un relativismo histórico. Después de señalar las dificultades de la apologética, se señalan las doctrinas erróneas en materia teológica, el desprecio de lo dogmático, la tendencia a asimilar el dogma católico a las doctrinas, a las opiniones de los disidentes, ¿no? Como una manera de unificación cristiana. Es un peligro que aparece con toda nitidez en el Segundo del Vaticano, ya expresado como una suerte de propósito, ¿no? En la línea del ecumenismo, ¿no? Asumido católicamente. Fíjense que ahí hay un contraste manifiesto, porque mientras en Pablo VI encontramos eso como un propósito del concilio, ¿no? En Pío XII encontramos un rechazo del error, ¿no? Que consiste en adaptar las doctrinas dogmáticas de la Iglesia, en disminuirlas para no chocar con los disidentes. Eso es ahí hay un contraste manifiesto, es evidente, ¿no? Leo un parrafito en que se pone eso claramente de manifiesto. Por lo dicho, es evidente que estas tendencias no solo conducen al llamado relativismo dogmático, sino que ya de hecho lo contienen, pues el desprecio de la doctrina tradicional y de su terminología favorecen demasiado a ese relativismo y lo fomentan. No solo el desprecio de la doctrina, sino el desprecio del vocabulario, de la terminología, del léxico de la dogmática tradicional. Luego insiste también en las desviaciones desde el punto de vista exegético, que las había abordado ya en la encíclica del año 43, Divino Aflante Spiritu, sobre el modo recto de estudiar la Sagrada Escritura. Y acá cita expresamente la Providentissimus Deus de León XIII y la Spiritus Paraclitus de Benedicto XV como antecedentes de su Divino Aflante, ¿no? Y señala la importancia de la seriedad en los estudios bíblicos, de la primacía del sentido literal. Ese es un tema interesante que cuando hablemos del movimiento bíblico lo vamos a tratar con cierta profundidad, porque también es una cuestión que hay que dilucidar en el contexto de la tradición total de la Iglesia, y hay que ver en qué sentido eso es un principio sano. Es decir, cuál es el auténtico sentido, significado de la expresión sentido literal de la Escritura, ¿no? Hay también un rechazo de la oposición a la filosofía sana y tradicional que se ha enseñado, ¿no? Siempre en la Iglesia, y una defensa de la enseñanza de la filosofía según los principios prácticos establecidos por León XIII y por Pío X, de atenerse fundamentalmente al método, la doctrina y los principios del doctor Angélico en la enseñanza de la filosofía. Eso lo defiende Pío XII en la encíclica Humani Generis, en relación con ¿qué? Con una filosofía que llega a certezas, que enseña principios sólidos, que no son relativos a cierto momento histórico, sino que son verdades para siempre, ¿no? Lo dice de entrada eso, leo el pasaje. Esta filosofía, confirmada y comúnmente aceptada por la Iglesia,
Con esto se refiere a la sana filosofía, que es un patrimonio heredado de las precedentes generaciones cristianas. Acá no hace alusión exclusivamente a las doctrinas de Santo Tomás. Y esta filosofía, confirmada y comúnmente aceptada por la Iglesia, defiende el verdadero y genuino valor del conocimiento humano, o sea, es ajena a todo escepticismo. Los inconclusos principios metafísicos, a saber, los de razón suficiente, causalidad y finalidad, y finalmente sostiene que se puede llegar a la verdad cierta e inmutable. O sea, es una defensa del alcance metafísico y certitudinal de la inteligencia humana. Claro, esto lo podemos reencontrar también en la Fides et Ratio de Juan Pablo II. Esto que acabo de decir, que se recoge en la Humani Generis. Lo mismo que en la Veritatis Splendor de Juan Pablo II hay un eco clarísimo del rechazo del historicismo relativista, del relativismo en todas sus formas en materia moral. Acá también hay factores de continuidad entre antes del concilio y después del concilio. Pero no se puede negar que en esta materia de confrontar errores y de corregirlos, que Pío XII asume como tarea suya y obligación suya en la Humani Generis, el Concilio Vaticano II se muestra totalmente defectivo y claudicante, es decir, eso está ausente. No está. Incluso rechaza Pío XII en la Humani Generis la acusación de intelectualismo hecha al modo en que se enseña la filosofía tradicionalmente. Tradicionalmente habría que considerarlo con parsimonia, pero y con prudencia también. Pero el modo en que se enseña la filosofía, dice, es acusado de intelectualismo, de despreciar lo voluntario, lo volitivo y lo afectivo, y rechaza esa acusación que después del Vaticano II se repetirá y se sigue repitiendo hasta la saciedad, ¿no? Como una fórmula que fundamenta el anatema de la enseñanza de la filosofía al modo escolástico. Es como si usted acusase a un profesor de educación física de ser excesivamente físico. Si bien, mira, escúcheme, si usted enseña educación física, tiene que enseñar destrezas corporales, ¿no? Y si usted enseña filosofía, está transmitiendo o esforzándose por hacer que el alumno adquiera un hábito intelectual. Puede destacarse todo lo que se quiera, la relación y la correlación con la voluntad y con la afectividad, pero la filosofía es un hábito de la inteligencia, ¿no? Entonces, acusar de centrarse demasiado en lo intelectual al que enseña filosofía, insisto, es como acusar al profesor de educación física de centrarse en las destrezas corporales. Bien. Es absurda la acusación. Es absurda y además es injusta, como bien lo dice Pío XII, porque en la enseñanza tradicional no hay desprecio o rechazo de lo volitivo y de lo afectivo en modo alguno. Bien. Señalo aquí de paso, porque está en la misma línea la cuestión, la defensa enérgica que hace Pío XII en la encíclica Mystici Corporis, en la encíclica Mediator Dei sobre la Sagrada Liturgia, hace una encendida defensa de la unidad que deben tener la piedad objetiva litúrgica con la piedad subjetiva de las prácticas devocionales, etc., porque también rechaza como un error, así como rechaza el arqueologismo, rechaza como otro error de ciertos reformismos litúrgicos el desprecio total de la piedad subjetiva, ¿no? En la que entra, como dice muy bien Pío XII allí, lo afectivo, lo volitivo, todas las dimensiones propias de la subjetividad de cada quien, ¿no? Y que deben ser integradas en la piedad litúrgica, no rechazadas o despreciadas como si no tuviesen lugar alguno en ella. E incluso parece oponerse en el modo en que está redactado ese pasaje en la Mediator Dei
a esa crítica tantas veces repetida de que antes del movimiento litúrgico los asistentes a misa rezaban el rosario en lugar de atender lo que pasaba en la misa, señalando que no todas las personas pueden participar activamente de la misma manera en la misa, y que incluso para algunos puede ser preferible que hagan otra práctica devota, que aunque no coincida en las palabras con lo que se está celebrando, coincide sí en su orientación fundamental y en su espíritu, o sea, en su fondo. Y en eso la actitud de Pío XII parece ser razonable y prudente, ¿no? No se trata de... Por supuesto que si hay una participación conforme a la acción, será mejor, pero si es sustancialmente conforme a la acción litúrgica, es mejor que si es conforme a la acción litúrgica solo en apariencia y de un modo exterior. O sea, despreciar la interioridad es un absurdo, ¿no? Porque en una acción que es de orden espiritual, lo interior es decisivo y es fundamental, ¿no? Estas falsas dicotomías, ¿no? Lo objetivo y lo subjetivo, lo interior, lo exterior y lo interior, o en este caso que estamos analizando en la Humani Generis, lo intelectual y lo volitivo, ¿no? Han hecho estragos y siguen haciéndolos en la actualidad en virtud de esquematismos ideológicos superficiales y bastardos que se aplican constantemente en la práctica, y por eso estragan y devastan la vida de la Iglesia. Y vuelvo al hilo principal para ir terminando esta clase, porque señalé que la Humani Generis es un nudo conflictivo aquí, primero porque por contraste nos destaca una ausencia, una privación en sentido riguroso del Concilio Vaticano II. El conjunto de documentos del Concilio Vaticano II está privado de una parte, que tiene su preludio en el pontificado de Pío XII. Pero es un preludio que es descartado como preludio, porque no tiene la parte fundamental musical que le debe seguir. Entonces no hace de preludio. Pero también señalé, y voy a insistir por última vez en eso, porque me parece un tema de reflexión importante, que si uno compara la Humani Generis con la Pascendi de San Pío X, la encíclica de Pío XII manifiesta una relativa debilidad en comparación con la otra, cual es la de no enfocar lo que podríamos llamar el espíritu de fondo que da unidad a todos los errores que considera. Eso está por lo menos relajado en la encíclica de Pío XII. Y eso tiene como consecuencia un doble defecto. El primero, que en lugar de insistir en el peligro fundamental del modernismo como herejía para la vida de la Iglesia y urgir la necesidad de una condena solemne, en lugar de eso, se separa de la línea de ubicar todos esos errores en un trasfondo de mentalidad que les es común, que los sintetiza en su raíz y que es como la gran herejía del siglo XX. La continuidad en eso, de alguna manera, sería un preludio mucho más enfático a una condena solemne a nivel conciliar. Pero insisto que en esa materia, la Humani Generis de Pío XII, más bien ablanda o relaja el enfoque, no lo continúa siquiera. Podría haberlo enfatizado, podría haberlo profundizado, y no lo hace. Destaca errores
por separado. Con lo cual viene la segunda consecuencia defectuosa, y es que hablar de errores por separado puede afectar a distintos objetivos, digamos así, doctrinales, impactando en unos y en otros, y aún en algunos casos afectar a autores que pudieran no estar embargados en general de una mentalidad modernista. No se trata de un catálogo de errores claramente precisados y anatematizados, como podría haberlo hecho un concilio, sino que se trata de una exploración de errores que se señalan, insisto, sin analizarlos en profundidad, con un lenguaje básicamente claro. Los errores están bien señalados y están apuntados con sobriedad. Pero lo que no aparece es la problemática de si todos esos errores están de alguna manera vinculados, o hay que considerarlos como vinculados a una mentalidad común que los unifica. Eso sí lo hace la Pascendi de San Pío X. Pero no lo hace la Humani Generis de Pío XII. Es decir, ya que señalo el contraste enorme entre su asunción de la obligación de corregir los errores y la defección del Vaticano II en esa materia, según los propósitos de Juan XXIII y Pablo VI, señalo también que en el ejercicio de esa función hay no un progreso o continuidad sin más, sino una cierta relajación o aflojamiento, ¿no? Ya lo señalé en la clase pasada al hacer el contraste entre la condena enérgica de Lamennais en el siglo XIX y la ausencia de toda condena a la repetición de la misma doctrina por Maritain en el siglo XX. Ahora no se trata exactamente de una situación como esa, pero sí de lo que podríamos llamar una ausencia llamativa del enfoque unificador de los errores, que daría continuidad al combate contra el modernismo, que en el fondo es el tema que está implícito en la Humani Generis. Pero que no está explicitado en la Humani Generis. Esto puede considerarse una cuestión de prudencia y puede quedar librado a eso y simplemente, nada más, Pero el problema hay que plantearlo, me parece. Y es interesante e importante las dos cosas, plantearlo y tratar de darle alguna respuesta. Por último, señalo lo siguiente. Si a mediados del siglo XX tenemos planteados en el magisterio todos los lineamientos fundamentales que de alguna manera recoge y de lo que se hace eco, salvo la condena de los errores doctrinales, el Vaticano II. La pregunta es, ¿para qué hacer eso a través de un concilio? Volvemos al problema de origen, ¿para qué el concilio? Porque no hace falta un concilio para esto. Podría haber encíclicas que retomasen la misma temática, como lo hace Pío XII. ¿Para qué un concilio? Más aún, ¿es prudente un concilio en relación con temas que están ligados a movimientos que tienen en sí mismos factores no solo distintos, sino hasta divergentes, y que generan líneas de tensión y de contraposición, frente a las cuales tomar una posición unilateral parece por lo menos insensato? Si son cuestiones todavía disputables, si son cuestiones que hay que probar, si son cuestiones que hay que examinar, ¿no parece más razonable
tratarlas en el ámbito del magisterio ordinario, con el simple fin de moderarlas y de evitar sus excesos o desviaciones que hieran la unidad de la fe. A mí me parece que es mucho más razonable esto, y no hacer un concilio para tratar temas que son asunto de los teólogos y que en el campo teológico no están todavía claramente dilucidados, y que como no tocan directamente a la fe, son materia en el plano práctico de prudencia. Insisto, bastaría con señalar en qué desviaciones o excesos no hay que caer, y para eso el magisterio ordinario basta y sobra. Y no se ve por qué hay que recurrir a un instrumento de magisterio extraordinario y definitorio como es un concilio ecuménico para semejante finalidad. Nos encontramos de nuevo con la desproporción del Concilio II del Vaticano en relación con sus finalidades. Y no es poca cosa que esto resulte manifiesto al examinar las relaciones de continuidad que puede haber entre el magisterio de Pío XII y la temática del Concilio II del Vaticano. Con eso dejamos este tema y la clase próxima iniciaremos otro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.